alabanza, como nosotros, frágil también como nosotros. Lucas enfatiza la naturaleza humana de Cristo. Es decir, tuvo tantas necesidades, tantas fragilidades, tantas cosas como nosotros. Y el capítulo 2, versículo 49, allí él tenía nada más que 12 años. ¿Entienden, hermanos? 12 años tenía el Señor. Gloria y alabanza. La edad, cuando uno es tocado, llamado por el Señor, es lo de menos. Él tenía 12 años nada más, estaba en el templo. Ayer leía que el hermano Copley fue llamado, fue salvo cuando tenía 14 años. Y recibió la experiencia más maravillosa. Él dice, jamás volví a sentir eso. Porque fui caminando desde la iglesia hasta casa 3 kilómetros, dice, no paraba de reírme y de gozarme. Nunca jamás tuve esa clase tan alta de experiencias, por más que vivió 85 años. También me recuerda porque cuando tenía 14 años estaba en la reunión del hermano Manuel Romero. Tenía 14 años, recibí la unción del Espíritu Santo en el año 79. Y realmente sentí ese gozo en esa reunión, tanto gozo, que cuando iba a casa era como que iba caminando en el aire. Me sentía gozoso, liviano y lleno del Espíritu Santo. Y hay creyentes realmente que han sentido esa experiencia en sus vidas. Y es un gozo, hermanos, porque allí uno comprueba y experimenta que hay un poder de Dios que obra, un poder que transforma, un poder que nos lleva a su presencia y a su voluntad. Y aquí el Señor tenía 12 años. Sus padres le buscaban porque estaba en el templo. Y Él les dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis acaso que es necesario? Es necesario, es una necesidad. Es necesario que me ocupe en los negocios de mi Padre. Él dice, los negocios, no mis negocios, sino los negocios de mi Padre. Y eso es lo que nosotros también tenemos que saber. Jesús sabía quién era, por lo tanto sabía lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacer y cuándo. Él no tenía dudas. Él dijo, ¿no sabéis acaso a sus padres naturales que en la casa de mi Padre es necesario que yo me ocupe de sus negocios? Gloria, alabanza. ¿Qué hacemos en esta hora? ¿Qué hacemos durante nuestra vida? Él es nuestro Padre, somos sus hijos y nos ocupamos en los negocios de nuestro Padre. Por ese motivo nos ha dejado, si no ya nos hubiese llevado a la gloria cuando aceptamos a Él. Allá Lucas capítulo 19 versículo 23 da ese ejemplo el Señor. Un hombre noble partió, dice, lejos a recibir un reino y le llamó a 10 de sus siervos. De todos sus siervos llamó a 10 y a los 10 le dio 10 minas, dice, que es un valor monetario. Les dio a cada uno una mina, le dio un peso, podemos decir, para que entiendan. Y les dijo el Señor a sus siervos, entre tanto que yo vuelvo por segunda vez, ocupaos en negociar. ¿Entienden, hermanos? ¿De qué estamos hablando? Cristo dijo, yo me tengo que ocupar en los negocios de mi Padre. Y el Señor se fue y volverá por segunda vez. Pero antes de ir, ha dejado, ¿entienden, hermanos?, algo para que nosotros nos ocupemos, que es lo que estamos haciendo en esta hora también. Negociar entre tanto que yo vengo, porque yo vengo por segunda vez. Ese trabajo, ese negocio será hecho de acuerdo a la capacidad de cada uno. Uno tomó una mina, un peso, y pudo hacer negocio y obtuvo 10 pesos. Otro tomó un peso, hizo 5 pesos cuando volvió su Señor. Y nosotros estamos
en ese trabajo, en este tiempo. El número 10 habla de responsabilidad según la capacidad. 10 dedos en los pies y en las manos para obrar o para andar en la voluntad de Dios. La responsabilidad de cada uno es de acuerdo a la capacidad que Él primero nos dio. Él no nos va a poner responsable de nada, ni nos va a pedir nada si primero no nos ha dado. Él es el que nos capacita. Segunda de Corintios 13, el sacerdocio movimiento, Pablo dice, Él nos hizo ministros idóneos. Él nos hizo ministros. ¿Entiende, hermanos? Dice, el Señor noble llamó a 10 de sus siervos y le dio este valor. Un siervo, doulos, un siervo. Un esclavo, no tiene bienes. Él no es dueño de nada, no tiene propiedades. Ni siquiera es dueño de su vida. El Señor no le dijo, toma y haz tú un negocio, sino le dijo, es mi negocio, es mi talento, es mi dinero, es mío y la ganancia es para mí, le dijo. El siervo que va a reclamar si es un esclavo, él no tiene derechos. Entiende, hermanos, que el Señor es quien llamó, el Señor los capacitó, el Señor les dio y luego les volverá otra vez a hablar de eso que Él le ha dado a cada uno. Los negocios de mi Padre, ir y negociar en este tiempo, gloria a la alabanza. Los negocios del Padre son diferentes a los negocios de la vida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Pablo le dice a Timoteo, a un Timoteo le dice, a uno de la gracia, le dice allí, todo aquel que milita no se enrieda en los negocios de la vida. ¿Entiende, hermano, que estamos hablando? Los negocios de la vida, dice. Ponga por un lado los negocios del Padre, por otro lado los negocios de la vida. Y Pablo dice, un Timoteo, un ministro está hablando, en ese caso, en ese tiempo, Timoteo era el que continuaría con el mensaje. Un Timoteo, otros quizá, pero un Timoteo no se enrieda. Enredarse justamente es cuando uno está enredado. Si me enriedo con los cables no voy a poder dar un solo paso, me enriedo. Él no dice que no nos ocupemos las cosas de la vida. Él dice no nos enredemos. No hagamos que los negocios de esta vida impidan que caminemos en la voluntad de Dios. Que avancemos en la voluntad de Dios, que corramos en la voluntad de Dios. Todo aquel que milita no se enrieda en los negocios de la vida. Y está hablando no al pueblo esa carta, sino a los ministros, porque Timoteo era un ministro. Y está hablando del cuidado que debe tener uno en este tiempo. No solamente como ministro, sino como creyente corredor de esta carrera, como aquel que fue llamado a reinar con Cristo, a ser parte de la compañía esposa. El que es de la compañía esposa no se enrieda en los negocios de esta vida. ¿Entiende, hermanos? Nosotros entonces miramos que Pablo sí, antes de que acepta a Cristo en el camino a Damasco, él estaba enredado en los negocios de esta vida, enredado con la religión. Nosotros vemos que por eso él sabía de lo que estaba hablando. Le decía a Timoteo, no te enriedes. Saulo de Tarso justamente era antes de aceptar a Cristo y él estaba enredado con los líderes religiosos de aquel tiempo, con el gobierno de aquel tiempo. Él estaba enredado. Él iba y tomaba cartas del gobierno. Él era un religioso y estaba enredado en ese mundo. Él sabía de lo que estaba hablando. Y dice, un Timoteo, uno que va a ser la compañía esposa, uno que es de la gracia y gloria, no se enrieda en los negocios de esta vida. ¿Entiende, hermanos? Porque nosotros ya tenemos un negocio. El negocio de nuestro Padre Celestial. Él nos llamó justamente a ocuparnos de este, para darle beneficio y ganancia y fruto y resultado a Él.
Y allí, gloria y alabanza, va a haber una ganancia para Cristo Jesús. Y nosotros compartiremos también esa bendición. Y nos gozaremos juntamente con Él. Entiende, está diciendo Pablo, no enredarse. Muchas veces la iglesia, al organizarse, se enreda con el gobierno de este mundo. Ayer estaba leyendo de Gracia y Gloria de Estados Unidos, Tim Hopkins, un pastor que continuó el ministerio de Copley, y él hablaba cómo su ministerio, que tiene tantos años, su iglesia, una iglesia como la nuestra, él está organizado hace muchos años, y el gobierno lo está apretando, y él tenía temor de ir preso. ¿Por qué? Porque una iglesia para el Estado representa una empresa, y una empresa tiene que pagar impuestos, y al no haber pagado esos impuestos, ellos pensaban que estaban exentos de pagar esa tasa impositiva. Él tenía que pagar mucho dinero, y tenía miedo, decía, un pastor fue preso por no poder hacerse cargo de los impuestos de la iglesia. Él como iglesia se enredó con el gobierno, ¿entienden, hermanos? Y él decía, el control del gobierno en Estados Unidos es completo, de diezmos, de ofrenda al amor, de lo que sea, todo tiene que estar registrado, contabilizado y registrado, justamente fiscalizado por el gobierno. La iglesia no tiene nada que ver con este mundo, la iglesia es celestial. Esto no tiene nada que ver con la vida individual de cada creyente. Estamos hablando como iglesia, no hablamos de salvación, sino hablamos de la gloria más alta, de agradar a aquel, de agradar a quién, a aquel que nos tomó por soldados, aquel que nos llamó, aquel que nos capacitó, aquel que nos sostiene, aquel que nos da su victoria, aquel que nos recompensará. ¿Entienden, hermanos? Nosotros no hemos sido voluntarios, Él nos ha llamado. Él nos llamó, gloria y alabanza, a sus filas. Él nos llamó como hizo con esos 10 siervos suyos. Él nos llamó, gloria y alabanza, y nos encomendó algo: negociar en tanto que vengo, porque yo vengo. Como hoy decía el hermano, sentimos ya, gloria y alabanza, ese momento especial. Sentimos ya ese tirón de los cielos cada día. Sentimos ya su inminente venida. Ya estamos viendo ese trono puesto en los aires. Ya la sombra del anticristo está ocupando este mundo. Ya vemos la compañía que se está preparando para reinar. Está llegando a la culminación de su crecimiento la compañía esposa. Cristo no es que no viene aún porque este mundo no se mejoró, no hay salvado suficiente. Cristo aún no viene porque su amada no alcanzó la estatura que tiene que llegar en la medida de Dios. Anoche les hablaba de esto a los hermanos. Pero esa estatura está llegando allí, a esa medida establecida por Dios. Esa compañía ya está lista para reinar. Entonces, hermanos, gloria y alabanza, ¿qué decir en esta mañana sino que estemos mirando? Tenemos un Padre, somos hijos, y algunos tomamos el lugar de siervos de Él. Y allí para servir, no por la salvación, sino por la gloria más alta. Él viene pronto. Gloria y alabanza. Uno tomó ese peso y lo multiplicó, 10 pesos. Y el Señor le dijo a su siervo: bien, bien has hecho, bien siervo, bien has hecho. Entra en el gozo de tu Señor. Bien has hecho. Y vino uno y dijo: bueno, con esa mina, con ese peso que me diste, multipliqué hasta 5. Bien has hecho, sobre 5 ciudades te pondré, al otro sobre 10 ciudades. Entiende, hermanos, hay una recompensa. No habla de vida eterna, eso fue por gracia, una vez y para siempre, una posición inmutable en los cielos, pero estamos hablando de una recompensa. He aquí Él viene pronto para recompensar a cada uno según fuera su obra. La obra que Él le capacitó a hacer, no la obra propia, no la obra de la religión, no la obra del mundo religioso que uno quiere que haga,
sino la obra que Él nos encomendó a nosotros. Ninguno que milita se enrieda. ¿Entiende, hermanos? Organizarse, entrar en política con la iglesia, como es costumbre en todos lados, eso es enredarse, de eso estamos hablando. La iglesia o los ministros que se organizan o se enredan con la política. Dice, todo aquel que fue llamado en estas filas no se enrieda en los negocios de esta vida, porque tiene los negocios de su Padre. Ese es nuestro lugar, y en este negocio hay grandes ganancias. Hay muchas mayores ganancias que lo que nos puede dar este mundo. Este mundo nos ofrece un plato de guiso nada más. Escuchó a alguno decir, yo por un plato de guiso no trabajo. Esta compañía dice, por el plato de guiso que nos da este mundo, yo no hago nada por ellos, pero sí por Cristo, por lo que Él me está ofreciendo. Lo que Él me ha dado, lo que quiero apropiarme por la fe cada día. Anoche le decía a los hermanos, gloria a alabanza, Efesios 2:5, que estando muertos nos dio vida juntamente con Cristo, y nos resucitó juntamente con Él, y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Junto con Cristo nos dio vida, nos resucitó y nos sentó. Por la fe la provisión ya fue hecho para cada uno. Ya estamos sentados en un trono, ya estamos reinando. Ya tenemos ese lugar de dominio, de exaltación. No nos encandila la exaltación mundana o religiosa. Gracias, Señor. Sabemos quién es nuestro capitán. Sabemos a quién estamos sirviendo. Sabemos cuál es la buena batalla. Sabemos que la victoria ya está asegurada. Simplemente por fe cada día nos mantenemos, como dijo el Señor. No sabéis que en las cosas de mi Padre es necesario. Es una necesidad. Siente esa necesidad. Es necesario de ocuparnos en las cosas de mi Padre, dice el Señor. Allí hay ganancia verdadera y eterna. Allí hay victoria eterna, hermanos. Aleluya. El apóstol Pablo allí habla en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Porque un negocio, ¿de qué habla? De ganancia. Negociar porque hay una ganancia. Todo aquel negocio que uno pone es para que haya una ganancia. ¿Entiende, hermanos? El que le dio esos 10 pesos a su siervo esperaba ganancia. Cristo nos dejó aquí porque espera una ganancia. Y en esa ganancia nosotros también participamos. Gloria, alabanza. El apóstol Pablo allá a Timoteo le dijo, 1 de Timoteo 6:5, allá en aquellos días ya, no es ahora nuevo esto que les voy a decir, pero allá les dijo allí, hay muchos que toman la piedad, toman la Biblia, la palabra, como lo explotan como una fuente de ganancias, ganancias naturales, materiales, temporales. Y el apóstol Pablo dice, hay muchos que toman así. La palabra tomar es explotar, así como cuando uno agarra un negocio y lo explota. Pero son ganancias propias, particulares. Dice, hay muchos que toman la piedad como granjería, dice la versión antigua, yo leo, dice granjería. Ganancia, dice la palabra, la versión 60. Entonces nosotros vemos que en aquel tiempo había aquellos. Nosotros sabemos que hay una ganancia verdadera que es espiritual. Aleluya. Una ganancia verdadera, hermanos, gloria, alabanza, que es completa. Gracias, Señor, gracias. En este tiempo muchos dicen tenemos que ganar almas, y ganar el mundo, y ganar almas. Y tenemos pasión por las almas, dicen muchos, del reino especialmente. Pero los de la gracia y gloria, nosotros sí tenemos pasión. Aleluya. ¿Entiende, hermano? Nosotros sí queremos ganar. Alabanza. Pero como dice Pablo, a la manera de Pablo, a la manera de la gracia y gloria. No de cualquier manera o forma, sino a través de su palabra. El Espíritu Santo que trabaja únicamente en la gracia y gloria. Allí el apóstol Pablo está diciendo
en Filipenses capítulo 3, versículo 8, que él, todo lo que era ganancia religiosa que había obtenido o material, lo contaba como una pérdida en su negocio, en su vida, como una pérdida, con tal de ganar, con tal de ganar. ¿Qué quería ganar? Almas. Eso venía solo. Él quería ganar el corazón de Cristo. Ganar a Cristo. Esa es la gran ganancia. Ganar el corazón de Cristo, conquistar el corazón del amado, como el esposo al novio celestial, conquistar su corazón. ¿Sabe cuál es nuestro negocio? ¿Sabe por qué leemos la Biblia? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué de toda la vida somos creyentes? ¿Por qué seguimos a través del tiempo? No es por una ganancia terrenal, material o religiosa. Hay una ganancia que estamos viendo. Queremos ganar el corazón del amado. El amado novio celestial. Queremos conquistar su corazón. Él será conquistado, no por las multitudes de almas salvadas, sino por una compañía especial que ha crecido, que puede madurar espiritualmente, que le comprende, porque ha pasado la misma experiencia. Una compañía idónea, capacitada para reinar a través del mensaje de Pablo, no por 20, 10 años en esta vida, sino toda la eternidad. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Él nos ha dado lo más valioso, lo de más valor, ¿entiende, hermano? Nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos sacar ganancia, y lo mayor de Dios que nos ha dado es el evangelio de gracia y gloria. La riqueza de la gracia, la riqueza de la gloria. Esa es nuestra porción. Esa es nuestra herencia, y de ella nos ocupamos cada día. Gloria, alabanza. Entiende, hermano, que estamos hablando de negocio, de pérdida, de ganancia. Estamos hablando que Pablo, él dijo, todas las cosas que para mí eran ganancia. Él ganaba dinero, ganaba fama, reconocimiento, renombre antes de aceptar a Cristo. Era una persona importante, influyente, que ocupaba los lugares principales. Él tenía todas las de ganar, era un ganador total, en lo natural, en lo terrenal. Pero él dijo, todas esas ganancias, esos títulos, esos renombre, toda esa parte material, toda esa posición social, toda esa ganancia, dice, la cuento como pérdida y la cuento como estiércol. Todo lo que me dio este mundo religioso o social o quien sea, lo cuento como estiércol en comparación de lo que voy a recibir en Cristo Jesús. Esa es verdadera ganancia, ese es verdadero valor. Cristo vino a este mundo no para que estemos ricos materialmente, si bien todos somos bendecidos materialmente, pero el fin no es lo material, no es lo físico siquiera, no es lo temporal. El fin es llenarlo de bendiciones espirituales, hasta que podamos reinar en la abundancia de la gracia junto con Cristo. ¿Entiende, hermanos? Todo lo he perdido y no lo siento para nada, porque para mí lo cuento, lo estimo, lo cuento como un estiércol en comparación con lo que Cristo me dará como recompensa, con lo que Él ya me está dando en este tiempo, gloria y alabanza. Entonces hay un negocio escritural verdadero, es un negocio terrenal y temporal. Allí, 1 de Timoteo 6:5, el apóstol Pablo dice, muchos toman la piedad, la explotan como una fuente de ganancias. La versión antigua dice, toman como granjería. Granjería es una expresión en el griego que se utilizaba. ¿Qué quería decir eso? Justamente una granja, cuando uno va y compra pollos, patos, lechones, chivos, y empieza a hacer allí un negocio, una granjería, o tuvo una granjería, una ganancia, quiere decir. Y dice Pablo, muchos toman para su ganancia, para su enriquecimiento, eso vemos los bienes religiosos en este tiempo, toman la Biblia, toman la gracia y la gloria. ¿Entiende, hermanos? Entonces, a esto dice Pablo, evitar dar un rodeo, quiere decir, no estés en comunión con ellos, no te acerques, evitarlos,
porque no es bueno eso. A esto se evita. Entonces, ¿qué estamos hablando? Somos pueblo de la gracia, hablando mensaje de Pablo. Aleluya. Efesios, Tesalonicenses, Filipenses, mensaje de gracia y de gloria para nosotros que somos pueblo de la gracia y gloria. Entonces nosotros en este tiempo, hermano, debemos estar mirando por la gran ganancia. Gran ganancia, hermano. El apóstol Pablo dice, pero gran ganancia. Aleluya. Esa palabra gran, la mayor ganancia, que decía más grande. ¿Cuál es? ¿Cuál es la mayor ganancia? ¿Entiende, hermanos? La mayor ganancia justamente es ganar el corazón de Cristo. Porque al ganar el corazón de Cristo, todo lo de Cristo es nuestro. Todo nos pertenece, hermanos. No es la provisión como ahora, sino en la práctica. ¿Entiende, hermanos? Nosotros entonces vemos una gran ganancia. Eso es lo que ven nuestros ojos. La mayor ganancia que podemos en este tiempo obtener en la gracia y gloria. Por eso tanto valoramos, por eso tanto apreciamos, por eso nos ocupamos en ella cada día. Son los negocios de nuestro Padre. Es la granjería. Es la granjería de Dios, de Cristo. Primera de Corintios 3:9, el apóstol Pablo está diciendo allí, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Aleluya. Labranza es una tierra cultivada, una tierra que da mucho fruto, una tierra que fue trabajada, sembrada. Vosotros sois labranza. ¿Vosotros sois la granjería o la labranza de quién? No dice de un hombre, ni de la religión. Vosotros sois la labranza de Dios. La ganancia es para Dios, ¿entiende, hermano? La ganancia siempre es para Cristo. Gloria, alabanza. Y allí esa gran ganancia producirá un gran contentamiento. El gran contentamiento de Cristo Jesús. Así como le dijo a su siervo, bien buen siervo y fiel. ¿Entienden? Bien buen siervo y fiel. ¡Qué gozo del Señor! No es el gozo de los hombres nada más. Qué triste sería si nosotros nada más estamos contentos. Cristo tiene que estar primero contento y agradado. Y luego el gozo es perfecto, el gozo es completo cuando Él se goza. Y Él le dijo a uno de sus siervos, a uno de los 10, no le dijo a los 10, pero sí a uno de ellos le dijo, bien buen siervo, bien has hecho, bien has hecho. Qué gozo cuando uno le da 1,000 pesos a alguien y vuelve al mes y ese le da 10,000 pesos. Qué bien, te felicito, hiciste muy bien tu trabajo. ¿Entiende, hermano? El gozo es el que hizo bien las cosas, pero el gozo mayor es de aquel que recibe el beneficio. Nosotros somos llamados como hijos de Dios, pero tomamos lugar de siervo por amor a Cristo. Servimos a Él, ¿entiende? Nuestro trabajo es para agradar a Él y para ganancia de Él. Estamos en la labranza de Dios. Estamos en la labranza de Dios. La labranza, el que trabajó en el campo, sabe lo que es la labranza. Sabe lo que es trabajar la tierra bajo el sol. Gracias. ¿Entiende, hermanos? Nosotros no estamos paseando ni somos sociales, ni nos interesa agradar a la religión, ni nos interesa ganar este mundo. Tenemos algo mucho mayor y más grande que nos es ofrecido. Y en eso estamos todos comprometidos. Gloria, alabanza. El apóstol Pablo dice allá en Filipenses, el último versículo, hermanos, Filipenses 4, versículo 11. Allí está diciendo el apóstol Pablo, gloria, alabanza, acerca de su contentamiento. He aprendido a estar siempre contento. Aleluya. He aprendido. He sido enseñado, dice el versículo 2. Aleluya. Y he aprendido a estar siempre contento. El contentamiento más grande de Cristo será cuando vea a su esposa. El gozo mayor de Cristo será cuando vea esa compañía idónea, fiel a Él. Habrá miles de redimidos, sí, seguro.
pero no se va a comparar jamás cuando Cristo contempla a su amada, a la novia. Aleluya. Ella será el gran contentamiento. Alabanza, Señor. Una persona podría mirar mucha gente y los quiere, pero es a su amada la que le ve y produce una alegría en su corazón. Cristo verá multitudes de salvados, pero lo que produce gozo en su vida, lo que le hizo estremecer en una cruz, lo que le conmovió hasta lo último para sacrificarse, es esa compañía.